Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y pensando él en esto, José estaba pensando en una situación muy particular que estaba viviendo. Una situación que él no entendía, pero que ameritaba que él tome una decisión. Y entonces la palabra, si la leemos en todo su contexto, nos va a mostrar que José estaba pensando en abandonar a María. Había planeado abandonar a María. Entonces Dios en sueño le habla y le explica la situación. En este pasaje que usted puede leer desde el verso 18 al verso 25, usted va a encontrar dos rutinas que el Espíritu Santo, como su entrenador personal, quiere que usted aprenda a desarrollar en su vida cotidiana. Dos cosas fundamentales. Recuerde que le dije, durante varios domingos vamos a estar hablando de esta situación de nuestro entrenador personal en lo espiritual, que es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando usted pueda en su casa leer, usted va a descubrir dos rutinas. Una que ya hablamos el domingo pasado y otra que vamos a hablar este domingo, hoy, en este momento. Por eso es que yo le preguntaba a usted cómo le fue con la rutina en esta semana. ¿Cuál fue la primera rutina? ¿Cuál fue el primer ejercicio? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo de alguna manera nos pidió a cada uno de nosotros si queremos crecer en la fe, madurar en la fe, fortalecernos en la fe y por la fe llamar las cosas que no son como si fueran? El Espíritu Santo el domingo nos habló y nos dijo que la primera rutina que nosotros teníamos que aprender a practicar es el enfoque. Aprender a mantener nuestra vida enfocada. Por eso Él varias veces nos dijo: puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, sal fuera, mira los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. O como muchas veces le preguntó a los profetas: ¿qué ves cuando tú ves? Entonces lo primero que nosotros tenemos que aprender a hacer es mantener un enfoque. Hacer enfoque o foco o mirar o prestar atención, como usted quiera llamarlo, en lo que verdaderamente importa. Y en lo que a sucesivo en nuestra vida va a traer ganancias para cada uno de nosotros. Por eso mi pregunta de nuevo es: en esta semana hiciste foco en medio de todas las situaciones que podrías haber llegado a vivir, porque seguramente pasaste por situaciones fáciles, difíciles, imposibles. Pasaste por momentos de tristeza, de alegría, viviste la vida normal. En esos momentos difíciles que te ha tocado pasar, ¿pudiste hacer foco en lo que verdaderamente importaba? ¿O te moviste en medio de la neblina de tus temores, de tus indecisiones, de tus dudas, o de aquellas cosas que de alguna manera te alejan de la verdad del Señor? Si nosotros, por la gracia del Señor, porque recordemos esto, no es con fuerzas,
no es con espada, no es con ejército, es por medio del poder del Espíritu Santo de Dios. Si nosotros por el Espíritu Santo de Dios nos esforzamos en la gracia que es a través de nuestro Señor Jesucristo, vivir una vida enfocada en la verdad del Señor, usted tenga por seguro que esa actitud suya, esa actitud manifiesta suya le traerá como resultado poder y autoridad todos los días de su vida. Poder y autoridad. Dos cosas diferentes, una cosa es poder, otra cosa es autoridad. Parecen lo mismo, pero no voy a predicar sobre eso. Pero si usted aprende a mantener su enfoque, entonces por el Espíritu usted podrá manifestar poder y autoridad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo pone en nuestra vida el querer como el hacer. ¿Qué? Como habíamos leído el pasaje anterior la semana pasada, que debemos dejar de lado toda fábula, debemos dejar de lado toda genealogía, toda religiosidad, debemos despojarnos de todas esas cosas. La única manera que usted pueda aprender a vivir una vida despojada todos los días es en la intimidad y en la comunión con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él es el único que va a convencerle a usted de lo que es correcto y lo que es incorrecto, en su manera de pensar, en su manera de sentir, en su manera de vivir. Por eso nosotros tenemos que esforzarnos en la gracia del Señor para hacer todo lo que Él ha determinado por medio de su palabra. No importa lo que otros piensen, no importa lo que otros digan, no importa lo que otros te exijan, lo que otros quieran, etcétera, etcétera. Cuando tú mantienes el enfoque, entonces en tu vida se dan determinadas acciones. Vas caminando por la vida, te enfocas en lo que es la verdad de Dios, pasan cosas a tu alrededor, difíciles muchas veces, examinas esas cosas, retienes lo que es bueno, desecha lo que es malo y prosigues en tu caminar. No te detienes, no te quedas, no te estancas. Por eso es que el apóstol Pablo decía, yo prosigo a la meta. Prosigo, dejando todo atrás, realmente no aferrándome a nada, ni a lo bueno ni a lo malo que hay atrás. Yo puesto los ojos en Jesús, prosigo hacia la meta, me mantengo enfocado. Pero cuando tú te mantienes enfocado en las cosas de Dios, como José, que recién se enfocó cuando el Señor le habló en sueño y entendió que lo que estaba pasando en la vida de María no era algo humano, sino algo sobrenatural, él decidió renunciar a sus pensamientos, a sus sentimientos y a la acción que él quería llevar adelante. ¿Cuál era? Abandonar a María. Pero fue convencido por el Señor que lo que él estaba determinando en su corazón no era correcto. Y pasa así en nuestras vidas. Nosotros tenemos que aprender a ser sensibles a la voz del Señor, a la voz del Espíritu Santo, a su verdad, que Él nos va a ir revelando. Si verdaderamente queremos experimentar el reino de Dios en su plenitud. Ahora, si no vamos a conformar con migaja, perfecto. Pero si tú eres un hombre y una mujer que no te conformas en lo espiritual, lo que has vivido, lo que has experimentado, lo que has visto, lo que has oído, lo que has hecho, vas a ser un hombre y una mujer que en la intimidad con el Espíritu Santo vas a permitirle que Él te examine y que Él te muestre cuáles son las cosas que tú tienes que empezar a abandonar, a dejar de lado. ¿Para qué? Para proseguir hacia la meta. Fíjense en Lucas 10, verso 42. Lucas capítulo 10, verso 42.
Lucas 10, verso 42. Una situación de la vida diaria, una situación donde Jesús se hace presente y dos mujeres se enfocan de manera diferente en la decisión y en la actitud que tienen que tomar ante el Señor Jesús que le estaba visitando en ese momento. Dice la palabra en el verso 42, pero solo una cosa es necesaria. Solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Para escoger algo, quiere decir que alrededor mío hay varias opciones. Hay varias opciones que se me presentan a mí para elegir qué es lo que yo quiero, qué es lo que siento, qué es lo que pienso. Y para elegir algo quiere decir que debo abandonar las otras opciones y quedarme con una sola. No puedo elegir 2, 3, 4, 5, 6, 7 opciones. En el reino de Dios hay una sola opción siempre. Y fíjense en ustedes que aquí, ¿no es cierto?, María tuvo que abandonar algo. ¿Qué es lo que abandonó? Piense usted, ¿qué es lo que abandonó? La preocupación, ¿cómo? El activismo, el afán. ¿Y quién lo producía todo eso? ¿Quién producía todas esas cosas? La llegada de Jesús a su casa, ¿sí o no? Llegó Jesús a la casa. ¿Qué hizo María? Decidió ponerse a los pies de Jesús. Mientras Marta, ¿qué hacía? Se ocupaba en atender a Jesús y a sus invitados. Mire, hermano, no hay nada más triste que estar ocupado en las cosas de Dios, pero lejos del Dios de las cosas. Me encantó la oración de mi hermano Rodrigo hace rato. Señor, que se derrame ese espíritu de oración. Porque la oración es intimidad, la oración es comunión, la oración es amistad. La oración es encerrarme en el lugar secreto. La oración es estar en constante diálogo con el Señor. Me preocupo más por estar en esa afinidad con Él, esa intimidad con Él, que en todas las obras que yo pueda hacer para Él. ¿Por qué? Porque yo sé que cuando entré en esa intimidad con Él, Él por el Espíritu me mostrará las buenas obras en las cuales yo debo de andar. Y no en las obras que a mí me afanan, no en las obras que a mí me debilitan, no en las obras que a mí me quitan energía, no en las obras que a mí me quitan el tiempo. Pero fíjense en algo interesante. Para poder estar a los pies de Jesús, María deliberadamente dejó de hacer otras cosas que podrían estar llamándole su atención. Para estar a los pies de Jesús, usted tiene que decidir abandonar todas aquellas cosas que distraen su atención del Maestro. Aun cuando son cosas que parecen buenas. Muchas veces Jesús dijo, yo no te pedí que lleves ese tipo de cargas. ¿Por qué estás llevando esas cargas si yo no te las pedí? ¿Por qué haces tal cosa si yo no te dije que hagas esas cosas? María, para poder sentarse entonces a los pies de Jesús, deliberadamente dejó de hacer otras cosas que podrían estar llamando su atención, que eran buenas en sí mismo. Pero ante la oportunidad de escuchar a Jesús, enfocarse en Jesús, no dudó ni un momento, aunque luego por eso María fue criticada.
criticada. ¿Sí o no? ¿Fue o no fue criticada? Ella abandonó los quehaceres de la casa para enfocarse en el Señor Jesús. Entonces Marta dijo, Señor, dice, repréndela. ¿No te da cuidado? Comenzó a criticar a María, a criticar su actitud. Pero ante algo que se enfocó María, que era la misma presencia del Señor Jesús en su casa, ella decidió abandonar todo aquello que le podía impedir una verdadera cercanía, una verdadera comunión, una mayor atención para el Maestro. Y hoy pasa exactamente lo mismo. Hoy nos pasa exactamente lo mismo. Para poder enfocarte en Jesús, la segunda disciplina que el Espíritu Santo nos quiere enseñar es aprender el abandono productivo, planificado en tu vida. Es el abandonar todas aquellas cosas que te desenfocan del Señor Jesús, aun cuando eso represente una crítica sobre tu vida, un señalamiento sobre tu vida. Es abandonar. Yo planifico de antemano, esto no es correcto, esto no hace bien, esto no me acerca, esto no me potencia, esto no me hace una persona trascendente. Entonces decido voluntariamente abandonar esas cosas para poder mantener mi enfoque en el Señor Jesús. Por la actitud de María, fue criticada. Pero María recibió una palabra de bendición. Lo que ella hizo no le será quitado. Pero Marta recibió una palabra de reprensión. ¿Qué le dijo a Marta? Marta, Marta, afanada y preocupada estás por tantas cosas. Son las tantas cosas que vienen a tu mente, son las tantas cosas que entran por tus ojos, son las tantas cosas que estás sintiendo en tu corazón que te desenfocan de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos queridos, nosotros tenemos que aprender a desarrollar y a ejercitar el abandono planeado en nuestras vidas. Si usted va a la palabra del Señor, usted va a encontrar muchas veces que dice, dejad de, ¿cómo me dice? Sepárense, aléjense, ¿qué más dice? Desechen, muchas cosas. La palabra constantemente a nosotros nos está instando a ¿qué? A tener la capacidad, la sabiduría y el discernimiento de poder dejar de lado todo aquello que me aleja de la intimidad con nuestro Señor Jesús. Que me aleja o distorsiona el enfoque que yo debo tener de la verdad del Señor para mi vida. Alrededor nuestro hoy, y estoy seguro, escuchamos muchísimas ofertas, aún dentro del ámbito evangélico. Hoy nosotros escuchamos muchísimas ofertas, cada una de ellas procura convencerte que si tú aceptas esa oferta, entonces tu vida dará un giro de 360 grados. Tú saldrás de esta situación y te posicionarás en esta otra situación. Yo le voy a decir algo, no escuche las muchas ofertas, escuche una sola oferta, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de su fe.
Todas las demás ofertas que giran fuera de nuestro Señor Jesucristo, a la larga lo único que van a traer sobre tu vida es culpa, tristeza, vergüenza. Porque solamente el Señor Jesús tiene el poder y la autoridad para transformar completamente tu vida. Él cambió, dice, mi lamento, ¿en qué? En baile. ¿Quién? Las muchas ofertas, no, el Señor. Por eso hoy nosotros tenemos que prestar mucha atención a todo lo que pasa alrededor de nuestra vida. ¿Por qué? Porque todos de una u otra manera tratamos de vivir una mejor calidad de vida, ¿sí o no? Todos de alguna manera tratamos, ¿no es cierto?, de tener una mejor familia, un mejor matrimonio, una mejor economía. Procuramos, ¿sí o no? El problema no es lo que queremos hacer, el problema es las muchas ofertas que vienen sobre nuestra vida diciéndonos que si hacemos esto, lograremos esto otro. Pero María fue inmortalizada, su actitud fue inmortalizada. Una sola cosa es necesario hacer: abandonar todo aquello que te impide, aún lo bueno que tú estás pensando en tu cabeza, estás sintiendo en tu corazón, aún eso bueno, tienes que abandonarlo para ir tras lo correcto. Como dije hace rato, aunque eso luego implique crítica, señalamiento, apartamiento, separación, queja de parte de otros. Hay tantas necesidades hoy en día que no son nuevas, porque la necesidad del alma por causa del pecado siempre está presente. Cada uno de nosotros tenemos diferentes tipos de necesidades. Cada uno de nosotros venimos con nuestras cargas, venimos con, perdón la expresión, con nuestros mambos, venimos con nuestras luchas, venimos con nuestros problemas, venimos con nuestras situaciones personales, familiares. Cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros de alguna manera tenemos la esperanza de que alguien nos diga: si tú haces esto, estas cosas van a funcionar mejor en tu vida. Y entonces ante las ofertas muchas veces escuchamos aquí, escuchamos allá, corremos aquí, vamos allá. Pero el único que tiene poder para transformar la vida de una persona se llama Jesucristo. Pero vos, para poder enfocarte en Jesús, como María, tenés que abandonar todas aquellas cosas que te están distrayendo en este tiempo. ¿Qué cosas te distraen? ¿Qué cosas te distraen de vivir una vida plena, vivir una vida abundante? ¿Qué cosas te están distrayendo de poder experimentar el fruto del Espíritu Santo en tu vida? La paz, el gozo, la paciencia, la perseverancia, la templanza. ¿Qué cosas te distraen que te impiden experimentar esas cosas? El problema es que hay muchas ofertas a las que nosotros prestamos atención, muchas. Pero María escogió la mejor parte, abandonó todo. Como aquel hombre de pronto que tenía mucho dinero y que encontró en el campo una perla preciosa. ¿Qué hizo aquel hombre? Vendió todo lo que tenía, abandonó todo, entregó todo. ¿Para qué? Para comprar el campo donde estaba la perla de gran precio. O como Moisés, que abandonó los placeres del palacio, que abandonó la comodidad del palacio, que abandonó la posición en el palacio. ¿Para qué? Para seguir a Dios.
Se desenfocó de aquellas cosas naturales alrededor de su vida y puso sus ojos en el autor y consumador de la fe. ¿O qué decirle de los mismos discípulos? Los mismos apóstoles que abandonaron todo. ¿Para qué? Para seguir a Jesús. ¿O qué le digo de Jesús? Jesús abandonó la carpintería. ¿Para qué? Para iniciar su ministerio de redención con toda la humanidad. Hay momentos en nuestra vida que sí o sí debemos tomar decisiones trascendentes. Pero no le hablo desde el plano físico, ni le estoy hablando del plano almático, ni le estoy hablando desde el plano económico. Le estoy hablando desde el plano espiritual. Hay momentos, hay un tiempo, hay una oportunidad que se nos presenta en la vida. ¿Para qué? Para abandonar todas aquellas cosas que nos distraen, para poder comenzar a ser hombres y mujeres trascendentes, que trascienden a sus problemas, que trascienden a sus aflicciones, que trascienden a sus pruebas, que trascienden a sus enfermedades, que trascienden a la escasez de su economía. Hombres y mujeres que trascienden, que van más allá. ¿Por qué? Porque no se mueven en un plano corporal ni tampoco en un plano almático, sino que se mueven en un plano espiritual. Pero para que tú y yo nos podamos mover en un plano espiritual, tenemos que enfocarnos en el autor de la vida espiritual. Y para poder permanecer con el autor de la vida espiritual, quien sopló el espíritu al principio, aliento de vida, nosotros debemos abandonar aquellas cosas que nos distraen, que muchas veces no son malas. Hay muchas cosas que no son malas, son buenas, pero que no cumplen los propósitos de Dios. Porque en el reino de Dios no es lo bueno que debemos hacer, sino lo correcto que debemos vivir cada día de nuestras vidas. Jesús a los 30 años dejó la carpintería para iniciar su ministerio divino. Él cambió el martillo, el cincel, el metro, por un cayado pastoral. Jesús era de muy buen testimonio en su trabajo como carpintero. Pero llegado el momento en su vida, no permitió que todo lo bueno, todo lo excelente que él podía hacer en un plano natural, lo desenfocara de su misión. Entonces, ¿qué hizo él? Voluntariamente abandonó todo. ¿Por qué no lo abandonó a los 12 años? Usted se puso a pensar, si a los 12 años estaba sentado en el templo y debatía y todo el mundo se sorprendía de su autoridad, del conocimiento. Ya a los 12 años, vamos Jesús, desarrolla tu ministerio. No es tiempo. No es tiempo para abandonar nada. Pero hay un momento en la vida que llega un tiempo. Yo no sé si es hoy o el Señor de hace rato te está hablando de este tiempo. De soltar aún lo bueno que estás haciendo para ir a lo mejor. Fíjense en lo que dice Filipenses 3, verso 14. Hace rato yo se lo dije así, en forma parafraseada. Filipenses 3,
verso 3 y verso 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, decido voluntariamente abandonar algo, despojarme de algo, que en este momento me está impidiendo proseguir hacia la meta que en Jesús cada uno de nosotros tenemos. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, olvido lo que quedó atrás. ¿Cuánta gente todavía sigue en su cabeza pensando, hablando, sintiendo cosas que son de vidas pasadas y todavía las sigue verbalizando, las sigue sintiendo? Entonces esa gente no avanza. Esa gente no avanza, está estancada, lamentablemente. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante. Sigo. Verso 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Proseguir es continuar, es seguir adelante, es persistir en una acción ya iniciada. No abandonas a mitad de camino. Al contrario, abandonas en el camino todas aquellas cosas que te quieren hacer abandonar el llamado que Dios le hizo a tu vida. A vivir una mejor calidad de vida, a vivir una vida plena, a vivir una vida abundante, a ser luz, a ser sal, a amar a Dios, a amar al prójimo, mirar por la viuda y los huérfanos. Es una acción ya iniciada. Es algo que un día comenzaste a hacer y dejaste de hacerlo. Dejaste de orar, dejaste de leer la palabra, dejaste de congregarte, dejaste de ser apasionado por Cristo, dejaste de estudiar la Escritura, dejaste de visitar a los enfermos, dejaste de visitar al hermano, abandonaste cosas, abandonaste ministerios, soltaste cosas. ¿Pero para qué? ¿Para tener más intimidad con Jesús? No. Para alejarte más de Él. Porque la palabra dice que separado de Él, nada podemos hacer. ¿Me entiendes? ¿Y cuántas veces nosotros decimos esta frase? Separado de Él nada puedo hacer. Pero ¿cuántas veces nos encontramos en la vida haciendo muchas cosas separados de Jesús? ¿Cuáles son los resultados? ¿Cuáles son los resultados? No son lo que el Señor quiere. Son los resultados que nuestro esfuerzo, nuestras capacidades, nuestros talentos hace que se produzcan en ese movimiento. Es una acción ya iniciada. Mi hermano querido, como hijo del Señor, de acuerdo a lo que el Señor nos planteó para este año, así brille vuestra luz delante de los hombres. Hay una meta moral y espiritual que alcanzar en medio de esta sociedad. Hay una meta. El domingo yo le dije a usted, el Señor no está llamando a los cielos a hombres exitosos. El Señor invita a los cielos a hombres transformados por el poder de su presencia. Que aunque no tienen éxito aquí en la tierra, pero son exitosos en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque han abandonado todo para seguirle a Él. Hay una meta, como le decía, moral y espiritual que alcanzar. Prosigo, me enfoco, abandono
y voy asemejándose cada día más a Jesús. Muchas veces tu ansiedad, tu afán, tu vana preocupación que a diario enfrentas no son por falta de oportunidades en la vida, sino por la multitud de alternativas que a diario vienen a tu mente y a tu corazón. Las muchas ofertas que te llegan. Y cuando te llegan esas ofertas a tu mente, a tu corazón, tienes que pensar así, tienes que hablar así, tienes que vivir así, tienes que hacer estas cosas así. En ese momento tú necesitas sabiduría y necesitas discernimiento. ¿Para qué? Para aprobar lo que es mejor delante de los ojos del Señor. ¿Qué es lo mejor? Marta consideró que lo mejor era correr de un lado al otro. María consideró que lo mejor era estar a los pies de Jesús. Aunque eso le valió ser criticada, reprochada por su hermana Marta. Tenemos que aprender entonces por el Espíritu a abandonar. Tenemos que ser nosotros capaces de ¿qué? De empezar a desechar, a dejar de lado, a salir de todas aquellas cosas que nos distraen del reino de los cielos, que nos distraen del llamamiento que el Señor te hizo. Lo único que nunca debes considerar es abandonar a Dios, aunque hay muchos que lo hacen. Hay mucha gente que abandona a Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque hay mucha gente que sus dones, sus talentos, sus capacidades, sus habilidades no la han puesto al servicio del reino de los cielos. Y cuando el Señor te da un talento, 5 talentos, 10 talentos, es para que tú los bien administres y los multipliques. ¿Me escuchó? Entonces, al no hacerlo, estamos abandonando a Dios. Y usted podrá decir, no, pero si yo vengo a la iglesia, estás abandonando a Dios. Si eres iglesia, como el Señor nos dijo el día jueves, si eres iglesia, eres cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Y entonces tú debes ordenar tu vida, yo debo ordenar mi vida bajo la autoridad de mi Señor Jesucristo. No es lo que yo pienso, lo que yo quiero, lo que yo siento. No abandones las cosas del Señor. Así, pastor, pero usted no sabe lo que es estar enfermo todo el día. Sí sé lo que es estar enfermo, pasado por proceso de enfermedad. Sigo enfermo en mi cuerpo. Pero siempre pienso en el apóstol Pablo. ¿Cuántas veces Pablo oró al Señor para que le quite el aguijón? ¿Cuántas veces? 3 veces. ¿Qué le respondió el Señor las 3 veces? Bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Abandona tu dolor y sé un hombre y una mujer trascendente. Trasciende ese dolor y fortalécete en mi poder. Y en mi poder tú podrás hacer cosas que hasta ahora no hiciste. ¿Entiende? No, es que me duele el dedo, me duele la cabeza, me duele la rodilla, me duele. Y abandonamos las cosas del Señor. Puesto los ojos en Jesús, abandono todo aquello que de alguna manera me está impidiendo avanzar hacia la meta.
La segunda rutina que el Espíritu Santo en esta noche nos habla es que aprendamos a desechar, a dejar, a abandonar, a salir de aquellos lugares, amigos, personas, familias que no suman a tu vida, que al contrario retrasan el cumplimiento de las promesas de Dios para tu vida. No con esto te estoy diciendo que ya mañana no te juntes más con tu familia, que no vayas a visitar más a tus amigos. No estoy hablando de esas cosas. Te estoy diciendo que tu prioridad tiene que ser el Señor, no tu familia, no tus amigos, no tu gusto, no tus hobbies, no lo que tú quieres. ¿Por qué? Porque Jesús es la cabeza y tú eres cuerpo. Y el cuerpo obedece lo que la cabeza dice. ¿Entiendes? Abandonar algo no es salirse porque las cosas son difíciles. ¿Se acuerdan que los espías, cuando llegaron al límite de la tierra prometida, se mandaron espías a recorrer el país y ver, ¿sí?, qué tal era el país? ¿Se acuerdan o no? ¿Cuántos espías fueron? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos fueron? 12. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Eran cualquier clase de hombres lo que fueron? No, eran líderes espirituales, eran líderes, eran jefes, eran hombres en potencia. ¿Cuántos abandonaron la promesa de Dios? ¿Cuántos abandonaron? 10. ¿Cuántos mantuvieron su enfoque y abandonaron todo temor, toda duda, toda incertidumbre? ¿Cuántos? 2. ¿En qué bando estamos? Porque también nosotros no somos cualquier cosa. La palabra del Señor dice que nosotros somos nación santa, pueblo escogido, linaje escogido, real sacerdocio. Diez abandonaron, porque no fueron capaces, ¿no es cierto?, de desechar lo que su mente y su corazón y lo que sus ojos habían visto. Desecharon la verdad de Dios, desecharon la promesa de Dios. Y por ese desechar, usted sabe lo que pasó, ¿no es cierto? ¿Sabe o no sabe lo que pasó? 40 años al desierto. Y toda una generación se murió, sin poder experimentar la bendición de Canaán, de la tierra prometida. No te atrevas a desechar las promesas del Señor en pos de tus temores, de tus debilidades, de tus circunstancias. No te atrevas, porque las consecuencias son claras. Vas a seguir en tu desierto. Y como le decía el domingo, vas a seguir en el desierto comiendo pan y comiendo codornices de tanto en tanto. Pero tampoco usted abandone las cosas porque está tan dura la situación, está tan difícil. La verdad, pastor, que está complicado ser cristiano en estos tiempos, mantener la fe, creer. No hay forma, el gobierno, la gente, lo que están, la dureza del corazón que tienen. Es impresionante. Ya no sé qué más vamos a vender para poder llegar a fin de mes, para comer. La opresión es más grande, parece que la presión que se hace hacia nosotros los trabajadores es más grande. ¿No le hace recordar a alguien esa situación?
Moisés frente a Faraón. ¿Sí o no? Faraón, deja ir a mi pueblo porque tenemos que ir a alabar y adorar, tenemos que ir a bendecir al Dios de los cielos. Faraón más se enojaba. Entonces venía Moisés y le decía, Señor, pero vos me decís que yo vaya, voy y le digo, y en vez de que ¿no es cierto?, entienda las cosas y cambie la situación, ¿qué pasa? Más dura se pone la situación en nuestras vidas. Jesús dijo, en el mundo tendrás aflicciones. ¿Sí o no? Te lo advirtió. El apóstol Pedro en su palabra dice, no os sorprendáis cuando venga el tiempo de la prueba sobre vuestra vida, como si algo, extraño le estuviera aconteciendo. No es extraño. Lo extraño es que nosotros abandonemos nuestro enfoque en el Señor para abrazarnos, ¿no es cierto?, a las circunstancias que nos rodean y permitir que esas circunstancias alimenten nuestro pensamiento con temores, con angustia, alimenten nuestros labios con palabras de maledicencia, con que no se puede, con que no vamos a salir, o con un corazón que comienza a desfallecerse. No hagas eso. No abandones la promesa del Señor. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, dice la palabra, no dejes tu lugar. No dejes tu lugar, y tu lugar es sentado a la diestra del Padre, junto a nuestro Señor Jesucristo. Un lugar de legalidad, un lugar de gobierno, un lugar de autoridad, un lugar de poder. Pero para que tú puedas creer esas cosas que la palabra del Señor te dice, tienes que escoger cada día la mejor parte. Tienes que escoger cada día qué es lo que vas a abandonar en pos de. ¿Qué es lo que vas a abandonar? En pos de. Jesús dijo de María, ella escogió la mejor parte. ¿Por qué? ¿Puedes pasar, Ramón, por favor? ¿Por qué? Porque María hizo dos cosas que el Espíritu Santo nos pide que hagamos nosotros también en estos tiempos. Dos cosas. La primera ya la hablé el día domingo, la segunda la estoy hablando esta noche. ¿Qué es lo que hizo María? María lo primero que hizo es, se enfocó en Jesús. Se enfocó en Jesús. ¡Wow! Está el maestro. El maestro vino a mi casa. El maestro vino a visitarme. ¡Qué privilegio! Sana enfermo. Resucita muerto. Multiplica panes. Calma tormenta. El maestro vino a mi casa. Vino a mi casa. Entonces, ¿qué hizo María? No me importa lo que demás digan. No me interesa que Marta se enoje. No me importa lo que me critiquen. Yo voy a escoger ponerme a los pies de Jesús. Abandoné mis quehaceres. El domingo el Señor nos dijo, ¿qué ves cuando ves? Este domingo el Señor nos pregunta es, ¿qué haces que no tienes que hacer en estos tiempos? ¿Qué haces que no tienes que hacer? ¿Qué estás haciendo? No es como el refrán que dicen, al que madruga, Dios lo ayuda, así dicen, ¿no? Es un refrán solamente. Al que madruga, pero escoge la mejor parte. La intimidad con Jesús, la comunión con Jesús, la dependencia de Jesús, la obediencia a Jesús.
Fuera de Jesús no hay nada para nosotros. Y el Espíritu Santo nos hace recordar estas cosas. Fuera de Jesús no hay nada para ti. Todo es por Él, para Él y por medio de Él. Entonces María practicó estas dos disciplinas. Se enfocó y luego ¿qué hizo? Abandonó. Abandonó. ¿Estás enfocado en Jesús? Sí, pastor. ¿Qué cosas el Espíritu Santo te está diciendo tienes que abandonar? ¿Qué cosas tienes que dejar? ¿Qué cosas te están distrayendo? ¿Qué cosas? Podemos inclinar nuestro rostro un momento. Tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. El diablo le ofreció al Señor todo, todo, todo. Lo único que le pedía el diablo al Señor era, si postrado me adorares. No le dijo, no, deja de creer en tu padre, deja de hacer las cosas. No, no, yo lo único que te pido es que tú me adores. Que me des a mí la misma honra y me des a mí la misma prioridad que le estás dando a tu Padre que está en el cielo. Muchas ofertas, muchas alternativas en la mente y el corazón de Jesús. Pero Él abandonó todas esas cosas. ¿Por qué? Porque se enfocó en la palabra del Señor, porque Él dijo, escrito está. Escrito está. Aunque lo que está escrito me duela, aunque lo que está escrito me lleve a ser azotado, aunque lo que está escrito me lleve a ser crucificado, yo voy a abandonar todas las cosas de este mundo por hacer la voluntad agradable y perfecta de mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Porque yo sé que una vez que yo haga todo lo que tengo que hacer, este pequeño tiempo de prueba, de tribulación, de necesidad, de escasez, de lo que esté pasando en tu vida, se convertirá por tu obediencia y por tu fe en el Señor en un peso de gloria para tu vida. Aleluya. Alaba a Dios, Alaba a Dios, alaba